Hermanos, deseo que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a comenzar entonando unos coritos eh, mientras se preparan para escuchar la meditación del día de hoy. Tomaste mi lugar allí en la cruz, pagaste con tu sangre por mi bien, pudiste renunciar y no sufrir, más fiel al llamado fuiste tú. De tu frente incesante el sudor, cae tu sangre y por ella hay perdón. Pies y manos son clavados en la cruz, ofreciendo vida eterna para mí. Qué grande e inmenso es tu amor, tu vida la diste por mí. Qué grande e inmenso es tu amor, te sacrificaste por mí, Jesús. Tu vida tan perfecta, mi Dios, tú la derramaste por mí. Te humillaste y cargaste la cruz, aunque eso me tocaba a mí. Qué grande e inmenso es tu amor, tu vida la diste por mí. Qué grande e inmenso es tu amor, te sacrificaste por mí. Qué grande e inmenso es tu amor, tu vida la diste por mí. Qué grande e inmenso es tu amor, te sacrificaste por mí. Te sacrificaste por mí. Te sacrificaste por mí, Jesús. La ira de Dios tú aplacaste con tu sacrificio de amor. Hasta el final la copa tomaste, cargando así mi maldad. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar ahí en la cruz. Mi Salvador, vengo a ti, agradecido, Señor,
porque en la cruz pagaste con sangre el precio de mi libertad. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar allí en la cruz. Fue por tu gracia, Dios, que nunca mereceré, que tú aún, vil pecador, salvaste de morir. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar, y por tomar mi lugar, y por tomar mi lugar, ahí en la cruz. Dame ojos para ver y oídos para oír y un corazón para sentir tu presencia y gran poder. Dame ojos para ver y oídos para oír y un corazón para sentir tu presencia y gran poder. Dame ojos para ver y oídos para oír y un corazón para sentir tu presencia y gran poder. Dame ojos para ver y oídos para oír y un corazón para sentir tu presencia y gran poder, y un corazón para sentir tu presencia y gran poder. Vamos a elevar una oración al Señor en este momento. Padre Celestial, gracias por una semana más de vida, Señor. Una semana más de tus misericordias. Te damos gracias porque tú nos has cuidado, nos has guardado de todo mal, Señor. En medio de estas circunstancias adversas, Señor, tú eres nuestro refugio y tú eres nuestro ayudador. Gracias por tus cuidados, Padre. Te pedimos por nuestros hermanos y por los familiares de nuestros hermanos que están pasando, Señor, por luchas, por enfermedades, Señor, que tú estés con ellos en este día y a cada momento, Señor. Que tú llenes sus corazones y sus pensamientos de tus promesas, de tu poder.
de tu presencia y de tu gracia con ellos, Señor. Que tú uses como lo has prometido todas las cosas para el bien de los que te aman. Guarda, Señor, a nuestros hermanos, guarda sus familias, Padre. Fortalece a los enfermos, sánalos, Señor. Levántalos, Padre, dales victoria sobre toda aflicción, sobre todo sufrimiento, para que tu nombre sea glorificado. Te pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, y pedimos tu bendición para poder transmitir el mensaje de tu palabra. Si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia. Dependemos de ti. Perdona nuestros pecados, perdona todas las cosas que estorban nuestra comunión contigo, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, a crecer, a ser valientes, a trabajar, a vivir para tu gloria, Padre. Concédenos estar unidos en tu espíritu alrededor de tu palabra el día de hoy, para la gloria de tu nombre, Padre, para la gloria de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a meditar en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Leyendo el contexto, dice Segunda de Pedro 1:3: Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. El día de hoy vamos a meditar en la diligencia y la práctica para crecer en la gracia. La diligencia y la práctica para crecer en la gracia. Como vimos en el estudio pasado, debido a que vivimos en un mundo que tiende al desgaste y al empobrecimiento, no hacer nada, dijimos, es lo mismo que destruir, sea en lo material, en lo financiero, en nuestro cuerpo físico, pero aún más importante eso es verdad en lo espiritual. Por eso Dios te muestra que para crecer en la gracia debes disciplinarte y paso a paso complementar tu fe con las demás virtudes que existen. Para eso Dios ha puesto a tu favor su poder, su gloria y excelencia, y sus preciosas y grandísimas promesas. Por lo cual, para crecer en la gracia, Dios te ordena actuar con toda diligencia. Es lo que nos dice el versículo 5. Por esta razón, también obrando con toda diligencia. Si estamos en un mundo que tiende a decaer, estamos en un mundo que tiende a envejecer, estamos en un mundo que tiende a empobrecerse, a morir, y solamente con el esfuerzo, solamente con el sudor, es posible mantener a raya esa tendencia de nuestro mundo, y en algunos
casos parecer revertirla, parecer que en vez de decaer se renueva en lo material hablando, en lo espiritual efectivamente hay promesas de renovación, hay promesas de rejuvenecimiento. Para que eso se pueda cumplir, necesitamos nosotros esforzarnos, necesitamos nosotros trabajar, necesitamos ser diligentes, y eso es lo que Dios te dice en primer lugar en este versículo. Dios te ordena actuar con toda diligencia. Si nosotros dejamos que nuestro cuerpo viva en el ocio, si no lo ejercitamos, hay un deterioro de nuestro organismo. Todo nuestro organismo, nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros órganos se van deteriorando a una muchísimo mayor velocidad si no estamos activos, si el ocio nos está consumiendo. Las personas, por otro lado, que se ejercitan, las personas que se disciplinan, la tasa de envejecimiento, la velocidad a la que envejecen se vuelve mucho menor, y vemos personas de 60, 70 años que están en mucho mejores condiciones físicas que personas que tienen 30 o 40 años. Y la razón es esa, que unos se han dedicado al ocio y su cuerpo ha sufrido los efectos de esta característica, de esta maldición que está en el mundo, y los otros se han dedicado a disciplinarse, se han dedicado a ejercitarse, y en base a esa disciplina y ese ejercicio su cuerpo se renueva, se fortalece y se renueva su vigor, su vitalidad. Y aunque sigue habiendo envejecimiento y va a venir definitivamente tarde o temprano la muerte, es mucho más paulatino, más retardado ese envejecimiento. Así que eso mismo se aplica en la vida espiritual. Si nosotros no hacemos nada para crecer en lo espiritual, nuestra vida se va a deteriorar de una forma terrible. Nuestra vida se va a llenar de ignorancia espiritual, de dureza espiritual, de dudas, de temores, de toda clase de debilidad en nuestro espíritu, debido a que nos hemos entregado al ocio en lo espiritual. Y debemos ser muy claros en esto, mis hermanos. Una persona puede ser increíblemente disciplinada en un área y terriblemente indisciplinada en otra área. Hay personas que son súper trabajadoras, no solamente tienen un trabajo, pueden tener 2 o más trabajos, son muy disciplinadas en su trabajo, pero son unos absolutos ociosos en lo espiritual. Es decir, en su trabajo invierten toda energía, toda fuerza, toda disciplina, todo dominio propio y control sobre ellos, sobre su mente, para realizar la meta de su trabajo, pero no mueven ni un dedo meñique para buscar a Dios. No mueven ni un dedo meñique para buscarlo en oración, para entender el mensaje de su palabra. En su físico, en su cuerpo físico son personas ejercitadas. En su realidad espiritual son hombres o mujeres obesos, enfermizamente obesos, que no pueden ni levantarse de la cama, porque han dejado que el ocio destruya su alma, el ocio destruya su vigor espiritual. Así que tengamos cuidado de no engañarnos y decir, no, es que si yo sí soy una persona muy disciplinada. ¿En qué área? En lo espiritual, porque ahora estamos hablando
del área espiritual. Dios te ordena actuar con toda diligencia para que crezcas en la gracia. Dios te ordena actuar con toda diligencia para que crezcas en la gracia. Por eso ha puesto a tu favor su poder, su gloria, su excelencia, sus preciosas y grandísimas promesas, para que tengas ese respaldo de Él, para que actúes con toda diligencia. ¿Qué es esto de la diligencia? ¿Cómo sabemos si estamos actuando o no actuando con diligencia? La palabra diligencia, especialmente en español, es una palabra que tiene el trasfondo de prontitud. Ser diligente tiene mucho que ver con la prontitud, con hacer algo pronto, con no dejarlo para después. Así que vamos a ver varios aspectos que contribuyen a esta diligencia. Actúas con diligencia, en primer lugar, cuando practicas diariamente algo. Actúas con diligencia cuando practicas diariamente algo. Eso es algo que la palabra de Dios nos dice constantemente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Dónde estamos? Josué 1, 8 al 9. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. De día y de noche. Yo quiero que mediten en mi palabra de día y de noche, constantemente. Actúas con diligencia cuando practicas algo diariamente. El Salmo 1 nos dice lo mismo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Día y noche, otra vez nos dice, buscar a Dios con diligencia es buscarle todos los días. El Señor, nuestro Señor Jesucristo también lo dijo con todas sus letras en Lucas capítulo 9, versículo 23. En Lucas 9, 23 dice la Escritura, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Tome su cruz el día que me conoció. Tome su cruz el día que confesó que creía en mí. Tome su cruz el día que se bautizó. ¿Cuándo debemos tomar esa cruz? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. De nada me sirve que hace un año tomé mi cruz. De nada me sirve que hace una semana tomé mi cruz. De nada me sirve que ayer tomé mi cruz para decir hoy no es necesario. Hoy también es necesario que tome mi cruz y siga al Señor Jesucristo. Tome su cruz cada día, cada día. Podríamos parafrasearlo, tome su cruz diligentemente. Tome su cruz cada día y sígame. Actúas diligentemente cuando practicas algo diariamente. Estás actuando de manera diligente. Obrando con toda diligencia, te ordena el Señor. Pero también actúas diligentemente cuando mantienes la meta de crecer de manera específica. Tenemos que
reflejarnos mucho en las disciplinas, especialmente la disciplina del deporte, mi hermano. La disciplina del deporte, la Escritura la usa constantemente para ilustrar la disciplina que Él quiere para nosotros. Y una cosa que sucede en el deporte es que las personas que se ejercitan con una meta. No se ejercitan a lo tonto, no se ejercitan simplemente porque de repente les dieron ganas de salir a correr y salen a correr quién sabe para dónde y quién sabe para qué, simplemente ejercitarse. No es así. Las personas que son muy disciplinadas se ejercitan porque tienen una meta, porque están buscando alcanzar un objetivo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, dice la Escritura: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice el apóstol: yo no corro a la aventura a ver a dónde llego, yo no lucho como quien da golpes al aire. Estoy concentrado, estoy buscando llegar a la meta, estoy esforzándome por acabar la carrera. Y al disciplinarnos diariamente, tenemos que tener una meta. Lamentablemente, esto que hacen los deportistas, nosotros lo olvidamos en la vida espiritual. Nos levantamos y oramos por orar, y leemos la Biblia por leer la Biblia, y hacemos las cosas que deberían ejercitarnos en lo espiritual por hacerlas, porque así cuando las hacemos, sin una meta, sin darnos cuenta de que estamos persiguiendo un objetivo. Pero ya lo habíamos leído que el objetivo es seguir al Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Al levantarnos en la mañana, deberíamos saber que tenemos la meta de buscar el rostro de Dios y de ir en pos de Jesucristo. Por eso estoy orando, porque el día de hoy me toca caminar en pos de ti, Señor, seguirte. Debería estar nuestra mente concentrada como un atleta. Al leer la palabra deberíamos estar concentrados, buscando crecer, con el objetivo en la mente de crecer, no haciendo las cosas a lo bobo, a lo tonto, sino con el objetivo de ejercitarnos en Él, de crecer en la gracia. Actúas diligentemente cuando mantienes la meta de crecer de manera específica. No estás haciendo las cosas cada día porque esa es la rutina. Las estás haciendo porque tienes una meta en mente, y esa meta es seguir en pos de Jesucristo y crecer en la gracia de Él y buscar el rostro del Señor. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos del 7 al 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Obviamente el apóstol no dice que el ejercicio no sirva para nada, dice que sirve para poco. Y pues debemos también considerar que en los tiempos del apóstol
la gente caminaba muchísimo, la gente levantaba todos los días pesos muy grandes fuera de madera o fuera de vasijas con mucha agua. Las mujeres trabajaban muchísimo, imagínense los hombres. Entonces, ¿qué tanto beneficio podría tener en aquel tiempo ir a un gimnasio si la vida misma era un gimnasio? Así que en ese contexto podemos ver las palabras del apóstol. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, el temor a Dios, la reverencia a Dios, la adoración a Dios, la devoción a Dios, para todo aprovecha, tanto en aquel tiempo como en este tiempo, que en este tiempo ya se volvió más valioso el ejercicio, porque si no hacemos ejercicio vamos a morir prematuramente, porque no estamos haciendo otro ejercicio. Pero aún así la piedad sigue siendo mucho más valiosa, mucho más provechosa, porque tiene promesa para la vida presente y para la vida venidera. Pero aquí la palabra clave es ejercítate para la piedad. La palabra ejercítate que utiliza el apóstol Pablo es una palabra que significa o que está relacionada con la palabra gimnasio. Es como gimnasia o gimnasio también. Es como decir, ve al gimnasio de la adoración a Dios. Ve al gimnasio de la devoción a Dios. Entra en el gimnasio de la devoción a Dios y ejercítate allí hasta que sudes. Entrénate como un atleta en tu devoción a Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Actúas con diligencia cuando tienes la meta de crecer en la gracia, en lo que estás ejercitando diariamente. Es cuando estamos actuando con diligencia. Primera de Tesalonicenses 3, del 12 al 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Estaba tan clara la meta en la mente del apóstol Pablo. La meta de los creyentes es crecer. La meta de los creyentes es crecer. Dios te está diciendo, tu meta es crecer en la devoción a Dios. Tu meta es crecer en la santidad, crecer en la adoración, crecer en la gracia. Esa es tu meta por la que vas a estar trabajando todos los días y la vas a tener en mente para esforzarte hacia ella. Segunda de Pedro 3:17 al 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, en vez de caer de la firmeza, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer, 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 porque lo contrario de crecer, hermano, no es estancarnos. Lo contrario de crecer es derrumbarnos. Recuerde aquella muralla de piedra que estaba derrumbada y aquel campo que se llenó de espinos. Lo contrario de crecer no es estancamiento. Lo contrario de crecer es derrumbamiento. Por eso dice el apóstol, no sea que los inicuos, estando ustedes
estando ustedes tan débiles, ya sin entendimiento espiritual, los arrastren y caigan de la firmeza en la que estaban ustedes. ¿Cuál es el remedio? Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el remedio. La medicina es crecer, y para eso Dios te ordena que actúes con toda diligencia, y actúas con toda diligencia cuando practicas diariamente seguir al Señor, cuando mantienes en tu mente la meta que es crecer, que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para crecer en Él, para crecer en la gracia. Actúas con diligencia cuando haces con prontitud lo más importante. Porque obviamente cuando hablamos de buscar al Señor todos los días, van a surgir las excusas de siempre. ¿Cuál es la excusa número uno? No tengo tiempo. Soy una persona muy ocupada y no tengo tiempo. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que podemos estar en una cuarentena que no nos dejen salir y aún así no hacer nada, y no es cuestión del tiempo. Es cuestión de que no nos hemos disciplinado para hacer tiempo para Dios, para separar tiempo para Dios. Y eso es lo más difícil que puede haber, el ordenarnos a nosotros mismos para separarle religiosamente el tiempo a Dios, religiosamente en el sentido en el que dicen que hace esto religiosamente, o sea, que siempre lo hace. Deberíamos disciplinarnos para eso. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Y solamente hay una forma, que es cuando haces con prontitud lo que es más importante. Abraham fue un extraordinario ejemplo de alguien que actúa con prontitud, alguien que actúa con diligencia para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios. De verdad que Abraham es el padre de la fe de todos los creyentes. Génesis 22:3. Cuando el Señor le pidió que le sacrificara a su único hijo, a Isaac, en Génesis 22:3 dice unas palabras increíbles. Y Abraham se levantó muy de mañana. Dios le pidió lo más difícil que podía haberle pedido a Abraham. Y cuando Abraham tiene que hacer lo más difícil que Dios le ha pedido, decide levantarse muy de mañana para hacerlo. Es decir, no lo deja para después, no lo aplaza, no lo retrasa, porque si él lo hubiera dejado para después, lo hubiera aplazado, lo hubiera retrasado, entonces no lo hubiera hecho. Pero como él estaba comprometido por la fe a obedecer a su Dios, entonces él fue diligente. Y el Señor no le dijo que se levantara de mañana, le dijo todo, pero no le dijo a qué horas tenía que hacer, según lo que leemos en el texto. Abraham parece haber tomado la iniciativa y hacerlo muy de mañana. Pero no fue la única vez que la Escritura nos dice este hábito de Abraham, de la prontitud para obedecer a Dios. En Génesis 21:14, cuando el Señor le pidió otra cosa tan difícil o casi tan difícil como la anterior, que era despedir a Ismael, a su hijo Ismael y a su madre Agar. Y el Señor le dijo, lo que te ha dicho Sara es correcto, hazlo así como te lo dijo.
y le pesó mucho a Abraham. Pero dice Génesis 21:14, entonces Abraham se levantó cuando muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Muy de mañana. Abraham era una persona que cuando tenía que obedecer a Dios o tenía que hacer algo difícil para el Señor, lo hacía tan rápido como era posible. Actúas con diligencia cuando haces con prontitud lo más importante, cuando no lo dejas para después, cuando no lo dejas para luego. Si es importante, la mejor técnica es hacerlo primero. Salmo 119:60 nos dice esta actitud: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Estas son palabras que pudo haber dicho Abraham. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman, dice la sabiduría. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué es esto de alguien que busca temprano la sabiduría? Pues alguien que le está dando prioridad a la sabiduría. Alguien que le está dando importancia a la sabiduría de Dios. Y dice, me hallan la sabiduría de Dios los que temprano me buscan. Eclesiastés 9:10 dice la palabra: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Significa, esfuérzate por hacer aquello que has determinado que debes hacer. Eso es lo que significan estas palabras. Esfuérzate en hacer aquello que has determinado que debes hacer. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Está diciendo Eclesiastés, se va a acabar el tiempo en que puedes hacer las cosas que ahorita puedes hacer. Y cuando vayas al Seol, ya no vas a poder hacer ninguna de aquellas cosas que querías hacer. Y no empiece a pensar en ay, sí, tengo que comprar el carro y saltar en bungee y viajar y conocer. Estamos hablando de buscar a Dios. Va a llegar un momento en que no podamos ya hacerlo. Se va a acabar nuestro tiempo de buscar el rostro de Dios. Se va a acabar nuestro tiempo de ser diligentes en leer su palabra. Se va a acabar nuestra oportunidad de crecer en Él. Y dice, hazlo con diligencia, hazlo ahora, antes de que vayas al Seol. Sirve a Dios ahora que es posible. Hazlo con diligencia. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahí están las palabras del Maestro. Primeramente. Dale prioridad. Haz con prontitud esto. Primero, el reino de Dios y su justicia. Luego, las otras cosas menos importantes van a ser añadidas. Eso es la única forma, la única manera de actuar con diligencia. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Actúas con diligencia cuando haces con prontitud lo más importante. Si buscar el rostro del Señor es más importante que lo demás, entonces actuamos con diligencia cuando lo hacemos primero.
Si alimentarnos de la palabra de Dios es más importante que lo demás, entonces actuamos con diligencia cuando lo hacemos primero. Y cada cosa que hace crecer nuestra alma y que debemos hacer con el objetivo de que nuestra alma crezca, lo mejor es hacerlo primero. Esa es la forma de asegurar que se haga, porque si lo dejamos para luego, muy probablemente se nos acabe el tiempo, se va el día, se acaba el día y ya no lo hicimos hoy y ya no lo hicimos mañana y ya pasaron 3 días y no se hizo y al cuarto día lo volvemos a hacer, pero luego pasa otro día que se nos volvió a pasar y entonces perdemos lo primero que dijimos. Actuamos con diligencia cuando practicamos algo todos los días. ¿Cómo le hacemos para practicar algo todos los días y no fallar? Pues una forma es hacerlo primero. Había un hermano que era muy diligente en su estudio de la escritura y otro hermano que estaba batallando en esa área. Le preguntó, ¿cómo puede usted ser tan entregado, tan dedicado a nunca fallar en su estudio de la palabra de Dios? Y aquel hombre, no recuerdo si era misionero, parece que era misionero, aquel hombre le dijo, muy sencillo, un día le prometí al Señor que no iba a comer hasta que hubiera estudiado su palabra. Todos los días. Así que nunca se me olvida estudiar, porque si no, no voy a comer. No estoy diciendo que haga esa promesa, pero lo que estoy diciendo es que así es muy sencillo no fallar. Cuando algo se hace primero que todo lo demás podrá fallar, pero eso que hicimos primero ya se hizo y ese día ya se hizo y queremos actuar con diligencia, practicando lo que Dios nos pide todos los días y queremos actuar con diligencia teniendo el propósito de crecer en lo que estamos haciendo y queremos actuar con diligencia haciendo primero lo que es más importante para que esto pueda lograrse. También actúas con diligencia cuando perseveras a pesar de la dificultad. Todos los que tenemos que desarrollar el hábito de orar, sabemos que hay días que no tenemos ganas de orar. O el hábito de leer la Biblia, hay días que no tenemos ganas de leer la Biblia. O el hábito de asistir a los cultos, hay días que no tenemos ganas de asistir a los cultos. O el hábito de lo que sea, hay días que no vamos a tener ganas de hacerlo. Pero es cuando tenemos que perseverar, con ganas o sin ganas, para que podamos ser constantes y podamos crecer. Los atletas no van a ejercitarse cuando tienen ganas, cuando se sienten con ánimo. Van porque tienen que ir y hasta le pagan a una persona para que les grite si es necesario y hagan lo que tienen que hacer. Porque es muy importante que no dependan de sus sentimientos para realizar lo que deben practicar todos los días para poder crecer, para poder ejercitarse y crecer en su disciplina. La Escritura nos habla de la importancia de la perseverancia. Gálatas 6 del 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Debemos tener en mente que va a haber un crecimiento en nuestra vida espiritual en el momento en que Dios lo determine. Dios es el que da el crecimiento, pero nosotros tenemos que colaborar, ser colaboradores de Dios. Nosotros somos
el sembradío de Dios, somos labranza de Dios y Dios es el que da el crecimiento, pero debemos colaborar con Él. Y en este caso, Él te está diciendo, obrando con toda diligencia. Obra con toda diligencia. ¿Qué tenemos que hacer con toda diligencia? Dice la Escritura, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Dios te ordena que añadas a tu fe las virtudes que la complementan. Aquí hay una enorme y gloriosa sabiduría que debemos aprender. Dios te ordena que añadas a tu fe las virtudes que la complementan. Añades a tu fe cuando entiendes que la fe no puede ir sola. Añades a tu fe cuando entiendes que la fe no puede ir sola. No puede ser todo, yo creí en el Señor Jesucristo y eso es todo. Así no es la vida cristiana. O sea, yo creo que la salvación es por fe, así que todo lo demás no importa. Así no es la vida cristiana. No es por obras, estamos de acuerdo, es solo por la fe, y la fe misma es un regalo de Dios para que todo sea por gracia, para que toda la gloria sea para Dios, correcto. Pero la fe nunca va sola. La salvación es por la fe en Jesucristo, sin obras, pero la fe, la verdadera fe, nunca se queda sola, nunca va sola, y un creyente nunca va a crecer si no se da cuenta que su fe no puede ir sola. Hay creyentes, nos advierte el gran predicador Martin Lloyd-Jones, que habla precisamente sobre este pasaje, un mensaje hermosísimo que les recomiendo que lean, del libro La depresión espiritual, en el capítulo que habla sobre la disciplina, explicando este pasaje. Y Martin Lloyd-Jones nos advierte que hay cristianos que tienen un concepto equivocado de la fe. Tienen un concepto equivocado de la fe en el que creen que la fe es algo milagroso y automático, que cuando una persona cree, todo queda en su lugar inmediatamente y todo se arregla inmediatamente. Inclusive así es como se les predica: usted crea en Jesucristo y todos sus problemas se van a acabar. O sea, una persona nada más cree y todo está en su lugar, todo encaja en su lugar, todo está perfecto. Y la Escritura no nos dice eso. No se tendría que haber escrito el Nuevo Testamento si esto fuera así. ¿No está claro eso? Si la fe es automática y si yo solamente necesito tener fe y la fe hace que todo se arregle, pues entonces no se necesita el Nuevo Testamento. A lo más se necesitan las palabras necesarias para llevar a una persona a la fe. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo del Dios viviente. Era la palabra en el principio que estaba con Dios. Se hizo carne, vino, murió por nuestros pecados, cumplió perfecta justicia, tomó nuestras culpas, nos libertó de la maldición de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Cree en Él. Y ya, no hay Nuevo Testamento. No se necesitan las cartas del apóstol Pablo, no se necesitan las cartas del apóstol Pedro, no se necesita nada, porque la fe actúa automáticamente. Esa persona, en el momento que dice creo, pues ya acabé con usted, todo se ha resuelto, el que sigue. Eso no es bíblico. Pero hay personas que así piensan, y cuando su fe no actúa de esa forma, se derrumban porque no están creciendo en la gracia, ni siquiera tienen en su mente que deben crecer en la gracia. Ellos creen que ya llegaron al todo con la fe y entonces se estancan, y sabemos que no existe tal cosa como estancarse, más bien se derrumban.
Al ir pasando los días y los meses y los años, su vida espiritual se derrumba porque creían que su fe iba a actuar de una manera automática, de una manera mágica. Pero este pasaje desmiente eso. Con toda diligencia, es decir, practicando diariamente con la mentalidad de crecer, enfocándote como un atleta, como yendo al gimnasio de Dios. Añade a tu fe, complementa tu fe. Dale a tu fe lo que también necesita. ¿Qué es lo que necesita? Las otras virtudes que van de la mano con la fe. Y eso es algo que obviamente pues el Nuevo Testamento nos dice en todas partes. En el lugar más hermoso que lo dice, quizá pues sea Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? No dice, mas el fruto del Espíritu es fe. Y contra la fe no hay ley, y la fe ya arregla todo. No, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Jesucristo, de las riquezas inescrutables de Jesucristo. Vivifica y no da una sola cosa, no da una sola virtud, da multitud de virtudes, de gracias que desarrollan la totalidad del carácter del creyente para que se asemeje a la imagen del Hijo de Dios. Esa es la meta, el crecimiento es hacia esa meta. Vamos en pos del Maestro para llegar a ser como el Maestro. Y el Maestro no solamente era un hombre de fe, no solamente le dijo al Padre, todas las cosas, Padre, para ti son posibles. Si quieres, hasta pudiera ser que no fuera a la cruz. No hay nada imposible para ti. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Por supuesto que el Maestro era un hombre de fe, absoluta fe y confianza en su Padre. Pero también era un hombre de amor. Y era un hombre que se gozaba en el Espíritu Santo. Y era un hombre lleno de la paz divina. Y era un hombre paciente. Y era un hombre benigno. Era un hombre bondadoso. Era manso y humilde de corazón. Y era un hombre que tenía dominio propio, templado. Así era nuestro Maestro en esta tierra, y vamos siguiendo al Maestro para llegar a ser como Él. Así que con toda diligencia añade, complementa tu fe con estas otras virtudes. Santiago es el que lo dice de la forma más drástica, más enérgica que puede haber, porque somos muy necios a este respecto. Primero creemos que la salvación es por obras y estamos vanagloriándonos de que hacemos muy buenas obras y Dios tiene que hacer tantas cosas y quebrantarnos tanto para que lleguemos a la conclusión, no, la salvación no puede ser por nada que yo haya hecho, tiene que haberme amado por pura gracia, así que la salvación no es por obras, es por la gracia, y solamente puede ser por fe para que sea por gracia.
Así que la salvación es por la fe. Y parece que ya entendimos, pero no. Porque en el momento en que entendemos que la salvación es por fe, entonces sacamos esa conclusión retorcida, carnal, y que no puede ser más que el enemigo de Dios el que nos tiente a llegar a esa conclusión, que si la salvación es por fe, entonces las obras no sirven para nada y no sirven de nada y no son importantes en nuestra vida espiritual. Y esa es una terrible conclusión. Que la salvación no sea por obras no significa que las obras no sean importantes. Es como la salvación no es por respirar aire, ¿verdad que no? Nadie va a ir al cielo por respirar aire, pero deje de respirar aire. El aire es importantísimo para poder vivir en esta vida, para poder glorificar a Dios. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que yo no me salve por que la salvación no sea por el oxígeno, no significa que el oxígeno no sea vital para la vida en esta tierra. Lo mismo pasa con las obras. Que la salvación no sea por obras no le quita ni un granito de arena a la grandísima importancia de las buenas obras en la vida del creyente. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, desde la eternidad las preparó para que anduviésemos en ellas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo no van a ser importantes las obras? ¿No podemos vanagloriarnos de ellas? Somos creados en Cristo Jesús para ellas. Es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. No podemos ganar nada, no debemos robarle un ápice de la gloria que le pertenece solamente a Dios. Pero eso jamás debe llevarnos a pensar que no es importante las buenas obras. Todas las buenas obras, entre ellas aquellas obras que se realizan para crecer en la gracia de Cristo. Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Una fe que no da fruto, ¿cómo que finalmente es una fe que está muerta? ¿Cómo va a salvar una fe muerta? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo puede una persona demostrar fe sin obras? ¿Cómo pudiera ser? O sea, dice que cree en el Señor, pero no habla con Él. Dice que ama a Dios, pero no tiene ningún deseo de conversar con ese Dios que dice que ama. Dice que cree en el Dios que se revela en las Escrituras, pero no tiene ningún interés en leer la Escritura. Dice que cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero no ve ninguna importancia en leerla. ¿Cómo puede una persona mostrar fe sin obras? Es imposible, es una contradicción. La fe se muestra por las obras. La persona que cree es por naturaleza la persona que hace. La fe lleva a actuar. Inevitablemente, si yo creo que esta casa está ardiendo en llamas, yo salgo corriendo por la puerta.
No puedo creer que la casa está en llamas y quedarme sentado, porque entonces no lo creo. La fe mueve a actuar. Así que por eso dice esas palabras tan duras, Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero pues los demonios no tienen una fe salvadora. No tienen ningún deseo de buscar a Dios. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? La fe sin obras es estéril. La fe que no se pone a actuar es estéril. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. La salvación es solamente por la fe y no por las obras. Y las obras que hacemos son para gloria de Cristo y no gloria nuestra. Él es el único merecedor de toda la gloria en todas las cosas. Tendremos que decir, si nos esforzamos, que no lo hicimos nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. Pero jamás digamos ni pensemos que las obras no son importantes, porque es importante poner la fe en acción. Es importante vivir la fe, a lo que nos lleva la fe. Así que con toda diligencia, diariamente enfocados en crecer, poniendo lo primero lo más importante, perseverando en los momentos difíciles, con toda diligencia, añadan a su fe, complementen su fe. Así que añades a tu fe cuando entiendes que la fe no puede ir sola. No puede ir sola. Añades a tu fe cuando entiendes que el alma tiene muchos músculos que deben ser ejercitados. Las personas que no hacemos ejercicio, si un día empezamos a hacer ejercicio, nos empiezan a doler músculos y decimos, me están doliendo músculos que no sabía que tenía, porque tenemos muchos más músculos de los que nos podemos dar cuenta. Y lo mismo es el alma. El alma tiene muchos músculos y cada uno de esos músculos debe ser ejercitado. Por eso esas comparaciones con el ejercicio que nos da la Escritura, repitiendo, así que yo de esta manera corro. Es como una carrera, es atletismo, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, es como el boxeo, como el karate, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Me disciplino como un atleta, dice el apóstol Pablo, ejercítate para la piedad, entra al gimnasio de la devoción a Dios, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y para la venidera. Hay muchos músculos del alma que se deben ejercitar en ese gimnasio de Dios, para que podamos crecer en la gracia. Añades a tu fe cuando pones atención a uno de esos músculos o virtudes. Los que hacen ejercicio tienen sus rutinas. Para este grupo de músculos se hace este ejercicio, y para este otro grupo de músculos se hace este otro ejercicio, y están ejercitando unos músculos, y cuando ya cansan ese músculo cambian de rutina y entonces ejercitan otro músculo. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro. Añade a tu fe con toda diligencia, añade a tu fe virtud. Vamos a tener que analizar qué es la virtud. A la virtud, conocimiento.
Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, piedad. A la piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, amor. No es un único músculo. Son muchos músculos y debemos ponerles atención. Entonces, añades a tu fe cuando pones atención a uno de esos músculos o virtudes. Vea cómo la Escritura es siempre muy específica. Primera Tesalonicenses 5:14. Les exhortamos, hermanos, que amonesten a los indisciplinados. Los indisciplinados tienen que ser amonestados. Que animen a los desalentados. ¿Los desalentados deben ser amonestados? No. Los desalentados deben ser animados. Que sostengan a los débiles. ¿Los débiles deben ser amonestados? No. Deben ser sostenidos. Los que deben ser amonestados son los indisciplinados y se debe animar a los desalentados. Y que sean pacientes con todos. Bueno, ahí eso sí aplica para todos. Dice el apóstol, hay diferentes condiciones de los creyentes y se debe tratar con ellos según la condición en la que están. Eso es obvio. Hay un chiste otra vez de la gente que se ejercita, de los que están muy cuadrados de sus brazos, pero tienen unas piernas de popote, ¿sí? Obviamente una persona muy cuadrada de sus brazos, de sus pectorales, no necesita seguirle dando toda la atención a eso. Si quiere tener, claro, un cuerpo balanceado, tiene que darle atención a esas piernas de popote, porque son las que tienen que ejercitarse más que lo demás. Tiene que haber un diagnóstico y tiene que buscarse ejercitar aquellas cosas, aquellas áreas débiles en nuestras vidas. Hebreos 12, del 12 al 13. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Ahí está hablando el escritor a los hebreos como una terapia, una fisioterapia, donde aquellos miembros débiles, aquellas manos débiles, aquellas rodillas que flaquean, aquella pierna que está lastimada, debe ser atendida con cuidado para que no se descoyunte, sino que sane. Debemos poner atención a qué área en nuestra vida debe ser fortalecida, y debemos complementar nuestra fe con ejercicio de esos músculos de nuestra alma, de esas virtudes de nuestra alma. Añades a tu fe cuando planeas y ejecutas una rutina para ejercitar esa virtud. Como estamos hablando de algo que es practicar, es algo que yo tengo que hacer realmente todos los días. No se debe quedar en el sermón, no se debe quedar en el video, en el Facebook. Ahí no me va a servir de nada. Tiene que ser algo que yo haga. Y lo tengo que hacer todos los días. Y lo debo hacer de preferencia primero que lo demás para que no me falle. Y debo disciplinarme. Obrando con toda diligencia, complementen su fe. Añades a tu fe o complementas tu fe cuando planeas y ejecutas una rutina para ejercitar esa virtud que debe ser ejercitada. Y aquí tenemos que aprender a ser específicos, como la palabra de Dios es específica. Vean lo que dice Lucas 3, 10 al 14. Y las multitudes le preguntaban, ¿qué pues haremos? Le preguntaban a Juan. Juan les respondía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Si ustedes son de la multitud que me han preguntado de esto, hagan esto.
compartan una túnica para el que está necesitado, compartan comida para el que lo necesita. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Juan? No, pues comparte una túnica y comparte comida. No, porque el publicano tenía un problema diferente que el de la mayoría. Y Juan se enfoca en el problema que tiene el publicano, que tiene el cobrador de impuestos. No exijan, no colecten más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. Si el problema de los publicanos tenía que ver con el abuso de su función de cobrar impuestos, ellos tenían que trabajar en esa área para honrar a Dios. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? No, pues comparte una túnica y comparte tu comida. No, porque el soldado tenía otras tentaciones con las que tenía que tratar. También dice, algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo Juan a los soldados, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Una instrucción adecuada para cada persona, para cada tipo de persona. En el ejercicio no puede haber un único ejercicio que les sirve a todo el mundo de igual forma, porque no todas las personas tienen las mismas necesidades, ni las mismas lesiones, ni las mismas capacidades. Tiene que adecuarse a la verdadera condición, a la verdadera necesidad. Esto es algo que también el maestro decía de forma muy clara. Véase lo que dice Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, porque estamos diciendo que añades a tu fe cuando planeas y ejecutas una rutina para ejercitar esa virtud. Actúas con diligencia y añades a tu fe cuando planeas y ejecutas una rutina para ejercitar esa virtud. El maestro era un buen maestro que daba pasos, cómo realizar las acciones. Vea Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, lo dice por pasos. Paso 1, vas al altar y presentas tu ofrenda. Paso 2, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Paso 3, dejas allí tu ofrenda delante del altar. Paso 4, vas y te reconcilias primero con tu hermano. Y paso 5, entonces vienes y presentas tu ofrenda. ¿Te das cuenta lo que hace el maestro? Lo que hace el maestro, paso por paso, lo que tenía que hacer una persona en esta circunstancia. Eso es algo que debemos aprender. Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. Dice, paso 1, si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Paso 2, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que en toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Paso 3, y si rehúsa escucharlo a ellos, dilo a la iglesia. Paso 4, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, el pagano y el recaudador de impuestos. Otra vez vemos esta instrucción del maestro por pasos, bien pensados, bien estructurados, con sus condiciones,
Si sucede esto, ¿qué se va a hacer? Si sucede aquello, ¿qué se va a hacer? Si sucede esto otro, ¿qué sigue? Esa es la forma de poner en práctica la palabra de Dios. No simplemente, necesito añadir a mi fe virtud. De ahora en adelante voy a añadir a mi fe virtud. ¿Y eso qué significa? ¿Qué vas a hacer cada día para que añadas a tu fe virtud? Tenemos que pensarlo. ¿Cómo vas a hacer para que no se te olvide cada día realizar aquello? Porque es con toda diligencia, dice el Espíritu Santo. Con toda diligencia. Significa diariamente. Significa perseverantemente. Significa teniendo en mente ese objetivo de crecer diligente como un atleta. Pero dejamos las cosas al aire. Sí, tengo que tener más cuidado sobre eso. ¿Y qué pasa con eso? No se va a hacer nada. Si el maestro no da esta enseñanza y aún dándola, la ignoramos. Pero si el maestro dijera, no andes presentando ofrendas cuando no estás reconciliado con tu hermano, no se haría nada. Pero él le está diciendo, quiero que hagas esto y esto y esto y esto y esto. Que sigas este plan, que sigas esta rutina, que sigas esta estrategia. Si tu hermano pega contra ti, sigue esto. Somos muy malos para las instrucciones. Y a algunos ni siquiera nos gustan las instrucciones. No queremos pasos específicos, porque entonces se va a ver y se va a notar que no estamos haciendo las cosas que debemos hacer. Pero si no aprendemos a hacer planes específicos, a establecer rutinas específicas para disciplinarnos en el gimnasio de Dios, entonces la indisciplina nos va a ganar, la pereza y el ocio nos van a ganar, y nuestra vida va a estar en ese proceso de derrumbarse espiritualmente en vez de crecer. Cuando el Señor habló de los pensamientos del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, versículo 17 al 22, el Señor retrató cómo es una persona que vuelve en sí, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. 1, me levantaré. 2, iré a mi padre. 3, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando este hombre en verdad se arrepintió, planeó, tengo que corregir lo que hice, voy a hacer esto y luego esto y luego esto y voy a decir esto. Y luego lo ejecutó. Y levantándose, como había dicho, me levantaré, vino a su padre, como había dicho, iré a mi padre. Nada más que su padre le cambió la jugada, porque dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Eso no estaba en los planes del hijo pródigo, pero aunque su padre le cambió la jugada, el hijo pródigo siguió con su plan. Y el hijo le dijo, como había dicho en el paso 3, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Por qué no nos parecen espirituales los planes? ¿Por qué creemos que algo espiritual tiene que ser algo que no se escribe, algo que no se anota, algo en lo que no ponemos un paso y otro y otro y otro? Cuando vemos en las escrituras
Es esta manera de pensar clara en la que hay condiciones. Si pasa esto, voy a hacer esto, y si sucede aquello, voy a hacer esto otro, y después de este paso voy a hacer este otro. Eso se necesita para llevar los planes a la realidad. Y nosotros los cristianos tenemos que aprender a planificar, claro, poniéndolo en las manos de Dios, como vemos que le sucedió al hijo pródigo. Dios puede cambiar nuestros planes y no suceder como nosotros pensábamos. Pensábamos que íbamos a hacer una rutina y nos íbamos a levantar y íbamos a hacer esto, y al momento en que nos levantamos y íbamos a orar, se despierta nuestro hijo y nos cambia la jugada. No debemos frustrarnos. Nuestros planes tienen que estar en las manos de Dios, pero debemos planificar para poner en práctica lo que Dios nos está pidiendo que hagamos con diligencia. Añades a tu fe cuando continúas con la siguiente virtud sin descuidar la anterior. O sea, debemos a la fe debemos añadirle virtud, y a la virtud debemos añadirle conocimiento. ¿Cómo puede hacerse eso? Pues puede hacerse cuando, como parte de nuestra vida, como rutina diaria de nuestra vida, está el meditar en la palabra de Dios y cómo aplicarla a mi vida todos los días de mi vida. Si queremos hacerlo en una semana, va a ser imposible hacer todo esto. Si queremos que en un mes nuestra vida cambie y crezca y madure, no va a ser así. Un atleta no puede correr en un maratón porque en una semana se ejercitó. No debe, pone en riesgo su vida. Esta es una carrera de resistencia y tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo importante es establecer el hábito de seguir al maestro todos los días y estar trabajando en un área de nuestra vida, complementando nuestra fe, creciendo en la gracia, para no estancarnos y derrumbarnos, sino crecer y rejuvenecernos en el Señor. El Señor les dijo a los fariseos, Mateo 23:23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sigamos pensando en los atletas, analizando lo que hacen, hermanos. Ellos tienen que ejercitar un grupo de músculos y luego tienen que ejercitar otro grupo de músculos, pero no deben olvidar seguir ejercitando el que han logrado ejercitar. Deben mantener en buenas condiciones todos los músculos de su cuerpo. Y nosotros, ¿y cómo lo pueden hacer? Solamente a través de mucha disciplina, de trabajar todos los días en ello. Y es la única forma en la que nosotros vamos a poder crecer en la gracia del Señor. No debe agobiarnos, porque no se trata de hacer todo en un día, sino de avanzar todos los días. Precisamente eso es lo maravilloso de esto. El crecimiento no es de un instante a otro, pero el crecimiento es continuo. Lo que está vivo está creciendo continuamente y desarrollándose hasta dar frutos. Ya tenemos un naranjo que está floreando y está creciendo todos los días. Va a llegar un momento en que, si esas flores son polinizadas, se caigan y luego empiecen a crecer poco a poco un fruto allí. Es imperceptible, pero sigue creciendo. Y tiene que ser todos los días. No puede ser que
en una semana, en un mes no creció y crece de un día para el otro. Eso no es natural y es imposible. Y también lo es en la vida espiritual. Tiene que ser un poco todos los días, pero con ese esfuerzo de seguir al Maestro. Quiero crecer en tu gracia, Maestro, el día de hoy. Quiero crecer en tu gracia, necesito crecer en tu gracia. Ayúdame a ejercitarme este día y ayúdame a perseverar para que el día de mañana también lo haga, y pasado mañana y toda esta semana y todo este mes, y sea una parte de mi vida, poniendo toda diligencia, obrando con toda diligencia. Añade a tu fe, complementa tu fe. Si no te disciplinas a ti mismo para crecer en la gracia, vas a contribuir activamente al derrumbamiento de tu vida espiritual, con sus consecuencias desastrosas, como vamos a ver en los siguientes estudios. Por esa razón, debes concentrarte en actuar el día de hoy y en mantener la perseverancia día a día, paso a paso, con la meta clara de crecer. Por eso el Señor te ha dado su poder, por eso, por su gloria y excelencia, te ha dado preciosas y grandísimas promesas para que puedas ser renacido a la imagen de Jesucristo, para que puedas huir de la corrupción que hay en el mundo por los malos deseos. Por eso, añade a tu fe con toda diligencia, complementa tu fe con toda diligencia, con toda perseverancia, con toda prontitud, con toda disciplina, para que veas el crecimiento en tu vida y no te desalientes, sino te goces de ver que aunque sea lentamente, pero vaya habiendo ese crecimiento que Dios quiere producir en cada uno de nosotros. No es nada el que siembra, no es nada el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. De Él es toda la gloria, pero somos colaboradores de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque tu palabra es clara, tu palabra es lógica, es sensata, Señor. Tu palabra nos muestra el diseño con el que tú nos formaste, no solo con el que tú formaste el mundo material, sino con el que tú has formado nuestra realidad espiritual. Y tú nos muestras esta necesidad del ejercicio, esta necesidad de la disciplina, Señor. Y tú sabes que ha sido un área en la que hemos fallado mucho y necesitamos tu gracia. Necesitamos tu ayuda porque no hay otra forma, no hay otro camino. Es el camino que tu palabra nos marca para seguirte, Señor Jesús, como nuestro Maestro todos los días. Ayúdanos porque nosotros no podemos. Permítenos empezar hoy. Permítenos continuar el día de mañana por la mañana. Permítenos seguir y no detenernos, porque hay mucho en lo que necesitamos crecer por la gracia de tu Espíritu. Bendice a cada uno de mis hermanos. Nuevamente te pedimos para los que están luchando, Señor. Te pedimos que aquellos que están en sufrimiento, en enfermedad, los fortalezcas y concedas que aún estas aflicciones, Señor, sean usadas por ti para su crecimiento. A ti, Padre, sea la gloria en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Hermanos, nuestro hermano pastor nos va a invitar a la oración, al ayuno. Yo le he comentado que es importante que pidamos a Dios que Él dé los medios para que esta pandemia sea controlada. Y obviamente uno de los recursos que Dios ha dado a través de la medicina es el, pues este regalo que el Señor ha permitido, que son las vacunas. Y hay muchas personas buscando una vacuna para esta enfermedad. Oremos que Dios les conceda la sabiduría para sacar adelante esas vacunas, para que eh, pueda ser enfrentada esta dificultad que por sí misma sabemos que pues puede durar años, y obviamente eso es algo muy complejo, lo que implica eh, estas cuarentenas, golpeando la economía de las familias, y golpeando a los creyentes con la prohibición de las autoridades de congregarnos. Así que roguemos al Señor, unámonos en oración en los objetivos que nos llame nuestro pastor, y también en este objetivo que el Señor conceda que eh, esa vacuna pueda ser encontrada con prontitud y administrada a las personas que tanto lo están necesitando. Hermanos, deseamos aquí en el hogar que el Señor les bendiga, que el Señor nos conceda vernos y estar reunidos nuevamente lo más pronto que Él nos lo pueda permitir. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga.